Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9. Y en el día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 6, del versículo número 1 al versículo número 5 de Romanos que estamos haciendo. Voy a lecturar, dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Como estuve explicando ahí ya en el grupo, esto va a ser muy breve, ya que no puedo hacer una explicación exegética, histórica y gramatical, no puedo estar bien explicando esta doctrina de la unión en Cristo, así que me excuso de antemano y voy a tratar de explicar y ir al punto. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, quiero que entiendan algo. Estuvimos viendo todos estos devocionales que el hombre ha sido justificado por la sola fe en la obra del Señor Jesucristo, en su muerte, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Entonces el hombre se le imputa esa justicia de Cristo a aquel que cree, como creyó Abraham, ¿no? Ahora quiero que entiendan algo. La justificación no está sola, va de mano de la santificación. No es que yo... Y Pablo en este capítulo ya se adelanta, como él era un fariseo, a aquellos que le iban a decir, bueno, entonces ¿cómo es esto? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? Esa es la idea, de que ellos decían, bueno, entonces vos lo que estás predicando sería como un antinomianismo, estar en contra de la ley. Eso no es así porque el domingo en la prédica tengo que hablar también de la libertad del cristiano y la libertad de conciencia. Vamos a decir que la libertad en Cristo no significa un libertinaje. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Pablo dice un rotundo de ninguna manera. Esa expresión aparece varias veces en la epístola de Pablo, como 14 veces. Dice, hemos muerto al pecado. Ahora, ¿qué es esto? Fíjese cómo no es que el cristiano tiene que decir, que lo va a aplicar en el versículo número 11, más adelante, pero no es que el hombre muere al pecado ahora por su propia fuerza. Dice, debo luchar contra el pecado, debo luchar contra el pecado, y no es así. Vamos a ver esas luchas que tienen las personas en su mente, a ver, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero no es eso, no es la lucha que tiene la persona todos los días contra el pecado, sino que es eso, eso es algo que sucedió una sola vez y para siempre, se completó y es en la cruz, que ya lo vamos a ver en Romanos 6, versículo 11 en adelante. Él es que muere nuestro sustituto, y ahora vamos a decir, muere por nosotros y nosotros morimos en él. Esa es la idea que está hablando Pablo. Ahora bautizado no habla, no está diciendo bautizados en el sentido del agua bautismal cuando la persona se bautiza. No se refiere al bautismo ese. Podríamos hablar si es sumergido totalmente o solamente aspersión. Yo creo que la persona debe ser bautizada totalmente. Pero la idea de bautizo acá no está hablando de cuando la persona se bautiza en el sentido de las aguas bautismales, sino que fuimos sumergidos en la persona del Señor Jesucristo en un sentido espiritual. Estamos la conocido como la unión de Jesucristo. Eso es lo que está hablando acá. No está hablando de un bautismo común. Nosotros estamos identificados ahora con el Señor Jesucristo. Fuimos sepultados con Él. Estamos unidos al Señor Jesucristo. Eso es un simbolismo de, ponemos, del bautismo. Hay muchas diferencias con otras denominaciones cuando hablamos de esto, pero acá hablan en el sentido unido con Cristo, su muerte, su sepultura, eso se transforma en una realidad para nuestras vidas, y ahora andamos en vida nueva, porque vamos a ver más adelante en la semana que viene que el viejo yo murió, entonces morimos y fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado ahora una vida nueva, en ese sentido. Voy a hablar algo, por esa razón es que ya no viviremos en el pecado. Y es importante que podamos entender esto y establezcamos esto de entrada, porque no se trata de una lucha con el pecado. Así cristiano, y lo que debo hacer es luchar contra el pecado. No se trata en mi fuerza.
Y para esta unión, vamos a decir, con Cristo debemos entender la obra del Espíritu Santo. Es amplio de hablar de esto y en estos 10 minutos voy a tratar de hacer lo que más pueda para poder hablar. Es importante hablar porque esto mucho no se entiende o quizás no se predica, pero cuando nosotros hablamos de la unión con Cristo, hablamos de una unión pasada, una unión presente y una unión futura. Ya lo hablamos muchas veces, esto quizá para algunos sea nuevo esto lo que estoy hablando yo, pero cuando lo vemos a hablar a Pablo, siempre lo vemos hablar muchas veces con estas palabras, en él, en Cristo Jesús, y aparece como unas 164 veces más o menos esta unión con Cristo, que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, fuimos llamados, hechos vivos, hemos justificados, santificados, bueno, todo eso, la vida eterna, la justificación, todo eso tiene que ver con una unión con Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces todo esto nos apunta a esta doctrina de la unión con Cristo, que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque si no vamos a creer que es en nuestra fuerza, y no es así, porque Él dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Esto, a grandes rasgos nada más lo voy a explicar, la elección para estar unido en Cristo sucedió en la eternidad, en ese pacto de redención intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre llamó a ciertas personas, se la dio el Hijo vino, cumplió, y el Espíritu Santo es el que viene a aplicar la obra redentora. Eso es lo que hace, Él nos pone, nos injerta, nos coloca en el Señor Jesucristo y estamos unidos ahora. Acuérdense que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, estar en Cristo. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Y eso es lo que sucede. La vida de Cristo, o sea, la justificación, no es aplicada, pero no solo la justificación, su vida santa, ya viene a nosotros. Ya cuando estuvimos hablando de la santificación en la confesión de fe de 1689, ya expliqué un poco de esto. Viene su vida santa. Ahora, por supuesto, lo que estamos en Cristo, somos santos por Cristo. Después empieza esa vida de santificación a crecer dentro de nosotros. Entonces empezamos esa santificación, pero Él viene a morar dentro de nosotros. Por Él es que estamos ahora justificados y empieza esa santificación progresiva, si quiere llamarlo así. Estamos unidos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sucede eso? Bueno, el momento de la muerte sobre la cruz es donde sucede la redención, que también voy a hablar el domingo. La redención, o sea, nos redime, nos compra el Señor, nos libera del pecado, somos justificados. Fíjense que Pablo dice, no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces Jesucristo murió en la cruz, y al estar unido con Él, y esto se debe creer por la fe salvífica, nosotros también morimos en Él, en nuestro castigo murió todo el pecado. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si tenemos en cuenta esto? Somos sepultados como Él fue sepultado, o sea, eso es lo que se muestra en el bautismo, plantados también, lo que está mostrando Pablo ahí. Y si morimos con Cristo, nosotros debemos creer que viviremos, porque la vida no empieza con usted, vamos a decir, esa unión eterna, pero ya empieza la vida ahora, ya empieza nuestra vida con Cristo. Entonces es importante que podamos entender esta doctrina de la unión con Cristo. Acuérdense, el origen tiene la elección del Padre, y sigue, y esta unión con Cristo va a terminar completamente en la glorificación cuando estemos en la eternidad, y no va a tener fin, siempre vamos a estar unidos con Cristo. Entonces es importante que no es como por ahí dice yo, quiero aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor, y viven como quiera. No, el misterio entonces de esta unión con Cristo, ¿cómo estoy unido? Una analogía sería como la del matrimonio, cuando la persona está unida, se une en santo matrimonio. Bueno, es así. Pablo nos explica en otras partes que el esposo, mostrando que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es la esposa. Bueno, en ese sentido, ahora no me daría, ya lo dije de entrada, no me da el tiempo de explicar toda esta unión con Cristo, pero todo lo que debía, no me acuerdo qué puritano decía, yo lo escuché por un pastor, pero es de un puritano, no me acuerdo el pastor, creo que era
bueno, no me lo acuerdo si es era un puritano, pero este puritano dijo de que cuando uno se va a casar con esa persona, esa persona representaba a la señorita pecadora, ¿eh? Pero cuando se casa hay un cambio, legal significa, y ella pasa a ser ahora la esposa, vamos a decir, la señora cristiana, deja de ser de la señorita pecadora, decía este puritano. Al estar unido con Cristo, Cristo paga todas las cosas, todas las deudas, todos los pecados que debía, cambia toda una relación legal, los amigos, las amistades. Una mujer casada deja de tener esas cosas, el hombre también. Pero ¿qué sucede? Esta mujer se aparta, bueno, empieza una vida nueva, vive para el marido, se aparta para el marido, sirve. Bueno, lo mismo que con la persona viene a Cristo. ¿Continuaremos pecado? ¿Continuaremos con nuestra vida como estamos de soltero? No, ya estamos unidos a Cristo. Cambiaron todas nuestras relaciones antiguas que estaban antes. Eso es importante. Podríamos hablar mucho sobre esto de la unión con el Señor Jesucristo. Bueno, es como también como la vid de los pámpanos, que estamos unidos y damos fruto, vamos a decir, dejar de pecar y dar fruto para Cristo porque estamos unidos a la raíz. Lejos de Cristo no podemos hacer nada, no daríamos ningún fruto, solamente por Jesucristo. Ahora, ¿esto cuándo sucede? El bautismo. Acá no hablamos de ningún bautismo, como dicen los carismáticos, de hablar en lengua, ni nada de eso. No, ¿qué es el bautismo? Acá. El bautismo es cuando, ya lo dije, cuando la persona es injertada o puesta. En ese sentido, la persona es puesta en Jesucristo. Fuimos todos bautizados, como dice, creo que Primera de Corintios, dice que fuimos todos bautizados por el mismo Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Cuando fuimos todos bautizados por un mismo Espíritu, no es que viene un don para que hablemos lengua, el bautismo de lengua, no es eso. Somos bautizados en el Señor Jesucristo, el bautismo en Espíritu. Él nos aplica la obra del Señor Jesucristo, su redención, el perdón de los pecados, la justificación, la santificación y más adelante la glorificación. Empieza esa iniciación en el cristiano y con el correr del tiempo empieza totalmente esa santificación. Jesucristo nos ha librado. Ahora es el Espíritu Santo. Acuérdese Ezequiel 36, versículo creo que 25 al 27. Yo daré un corazón nuevo, haré que andéis en mis leyes, en mis estatutos. El nuevo pacto tiene esa garantía, tiene ese sello del bautismo. ¿Y qué tiene ese sello? Que Él viene a morar dentro de nosotros. ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? La unión con Cristo, amado, es un tema muy importante que no me daría tiempo de hablar acá. Requiere muchísimo tiempo para poder hablar, pero en la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero la idea, quiero que si no entendieron mucho acá lo que recién, porque sé que hay algunos que por ahí están iniciando, algunos no. Pero la idea es esto. Pablo dice, seguiremos pecando, haciendo las cosas. Pecado es infracción de la ley. Pecado es hacer todo lo que Dios no le agrada. ¿Seguiremos haciendo todo lo que Dios no le agrada? Es una sencilla palabra para que usted pueda entender. Mostrando, vamos a decir, para que Dios diga, voy a mostrar cuando yo peco, Dios perdona más. No, no es así. Por supuesto que no, dice Pablo. Seguiremos pecando ahora que sabemos que no tenemos que hacerlo, porque es como tengo que hablar el domingo. Si Cristo nos libró del pecado, ¿para qué seguiríamos? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Por el remanente que queda. Pero ya no vivimos, no andamos, peripatear en el griego. El poder del pecado que ejercía, creo que es catargeo, fue destruido. Destruido no significa que ya no existe más. Destruido significa perdió el dominio, perdió el poder. Pero todavía está ahí, Él quiere reinar todavía y hay que lucharle. Pero esta fuerza es en Jesucristo. Jesucristo que desbarató, vamos a decir, el poder de la naturaleza pecadora. El poder. El pecado todavía está, amado. Desbarató el poder que tenía Él dentro de nosotros, que reinaba todos los días. Ahora, ¿cómo es? Porque estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos injerta, nos pone en Cristo. Y eso es lo que sucede. Somos trasladados del reino de las tinieblas a la luz, en Señor Jesucristo.
Y eso es lo que simboliza el bautismo, algo que ya ha sucedido internamente dentro de nosotros. Él nos devuelve la vida, nos da esa naturaleza nueva, nos regenera para que podamos andar en novedad de vida. Y eso es lo que sucede, formar parte del pueblo de Dios. Y por así decirlo, nosotros estamos muertos cuando Él murió y ahora compartimos la vida que Él nos ha dado, su nueva vida, porque resucitamos con Él en la resurrección. Espero que se haya entendido un poco esto, porque fue a grandes rasgos lo que estuve hablando nada más. Espero que se pueda haber entendido un poquitito que somos sepultados con Cristo. Sí, cuando nos sumergimos en el agua y resucitamos una vida nueva al salir del agua. Eso es lo que representa, en lo que simboliza la unión de la persona con Cristo. Somos incorporados a Él, ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Así que la persona tiene el poder para vivir una vida nueva. Bueno, que tengan un bonito día. Hoy terminamos los devocionales en el día de viernes. Mañana estamos con los salmos. Y el lunes volvemos de nuevo con los devocionales. Y aquellos que quieran participar en la prédica pueden hacerlo. Que tengan un bonito día en el día de hoy.